Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente después de grandes momentos de oración estos días, grandes momentos. Así que estamos impactados, sintiendo que está creciendo nuestra fe, que está creciendo nuestra comprensión de lo que es la fe. De manera que ahora que vamos a abrir la Biblia, vamos a encontrarnos con el Dios al que oramos, al que adoramos y al que clamamos, y ver las cosas que Él dejó dichas para nosotros, las cosas en las cuales nos enseñó. Y como vamos otra vez a volver al Antiguo Testamento y volver a la historia de un hombre muy importante en la Biblia, vamos a hacerlo con una mirada, por supuesto, va a ser conocimiento, va a ser comprensión, vamos a mirar un poquito el contexto bíblico, pero quisiera que lo hiciéramos con la mirada de la fe, sobre todo, de ver cómo actúa Dios, cómo actúan los seres humanos, qué entienden, qué no entienden y qué aprenden después de lo que ha pasado. Ya comenté ayer que íbamos a ver Elías. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer una lectura de todo lo que aparece sobre Elías, y también eso nos lleva a todos a volver a abrir Reyes, los libros de los Reyes, y ver cómo Dios quiso que quedara toda esta parte de la historia de la salvación, que es finalmente la Biblia, para que pudiéramos ver las actitudes de los seres humanos que Dios puso, cómo le respondieron y cómo Él actuó en consecuencia. Bueno, estuve leyendo desde Roboam, porque dejamos a Roboam cuando vimos hace un par de meses la historia de Salomón y recorrimos hasta Salomón. Y vamos a volver a esos capítulos por un tema que descubrí que hay en ellos que puede ser muy interesante. Profetas que no apenas tienen un pedacito de una página, pero con intervención de Dios, porque fueron mandados por Dios. Pero Elías es uno de los profetas que no escribió, pero su presencia fue tan importante en un momento dramático, dramático del pueblo, en este caso del pueblo de Israel. Dejamos después de Jeroboam, cuando por su autoritarismo, incapacidad de comprender las razones del pueblo, allí vino la división y allí la mayoría de las tribus formaron el pueblo, la tierra de Israel. Ellos se llamaron Israel, desde Efraín hasta el norte, hasta Dan, y el sur quedó con Judá y Benjamín, que era una tribu muy pequeña. Y le di una repasada a los distintos reinados, porque ya acá, desde el capítulo, creo que era 12 o 13, se parte la historia. O sea, en un mismo capítulo, de repente, a ver si en el 13, sí, ya en el 13, y en el 12, empieza desde el 12, la división del reino. Ya tenemos a veces en un mismo capítulo, mismos años, por eso tenemos muchas veces, estaba tantos años del rey tal, cuando ascendió al trono el otro rey, en el otro de los reinos, por la terrible división. Basada en incompetencias, en ambiciones, sí, pero también en que se alejaron de Dios. Desde que empezó a patinar Salomón, dejó a sus sucesiones, su dinastía, con una inestabilidad. Habían abandonado esa coherencia y esa seguridad que Dios daba, y los otros que vinieron a rebelarse contra Roboam y a crear un nuevo Estado, el Estado de Israel, tampoco fueron capaces de seguir lo que Dios quería para ellos. Y ahí se desbarrancó todo, ¿no? Después de leer eso, yo puse acá, empecé mi apunte en reinados desquiciados. Desquiciados.
hay cada historia de alguno de esos reyes que es increíble, pero no solo con injusticia o falta de pericia, no, incluso con asesinatos, y por supuesto que ahí vino la respuesta de los imperios vecinos a tratar de apropiarse de ciudades, a todo desquiciado. Lo que había sido el reinado de Salomón en ese momento culminante, todo se vino abajo. Como todo se vino abajo cuando las personas, los países, las sociedades se alejan de Dios, de Dios que esté guiando su caminar. Bueno, por eso Dios mandó a grandes hombres enviados por él para que pudieran dar una línea nueva hacia atrás, hacia lo que él había enseñado, y también a perturbar la forma en la cual estaban actuando. En este caso, Elías fue un tremendo perturbador. No le puse al programa de hoy Elías el perturbador porque no se me había ocurrido todavía, se me ocurre ahora. Pero el nombre de hoy es Elías, el Señor es mi Dios, porque eso es lo que quiere decir Elías. Qué lindo nombre, el Señor es mi Dios. Pero a este hombre Dios lo mandó a una tarea muy difícil en un tiempo muy difícil. Nos vamos a ubicar, a ver en el contexto. Leo dos líneas del capítulo 16 de Primera de Reyes, porque va a empezar desde ahí la historia, que dice: en el año 38 de Asa, rey de Judá, un rey bueno, uno que hubo bueno por ahí, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acá nos aparece, antes de Elías, voy a presentar al rey Acab, porque es importante entender acá el contexto. Ahora, como siempre hay que buscar atrás, Acab dice que era hijo de Omri, estos nombres raros de este tiempo. Omri era un rey malísimo de Israel. Ahora es interesante que en todos estos reyes que han venido pasando, de todos se dicen, este fue peor que todos los anteriores. También lo dice de Omri. Ahora, de Omri, el papá de Acab, tiene un dato que me pareció muy interesante para ubicar. No me acordaba para nada. Dice que Omri le compró el cerro de Samaria a un señor que era el dueño del cerro de Samaria por 66 kilos de plata. Se compró un cerro, el papá de acá. Y allí construyó una ciudad. Yo sabía que Samaria estaba sobre un cerro. En honor a Semer, el anterior propietario, se lo compró el señor Semer, lo llamó Samaria. Samaria, por supuesto, es la palabra castellanizada, habría que ver cuál era el nombre hebreo, acá a lo mejor lo sabe don Guillermo Fender. Pero interesante del rey, que es lo único que le queda de su recuerdo a un rey. Pues Omri tuvo un hijo que se llamó Acab, y vamos a leer un poquito. Dice que reinó en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, y esa parte de marcar siempre el nombre de su papá, tenía que ver. Era un rey malo. Hizo lo que ofende al Señor, lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. O sea que Acab, de entrada, cuando empieza, ya tenemos su presentación. En otros casos, al final del reinado, cuando decir murió, ahí se le pone el broche, pero Acab de entrada. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam fue el primero de los reyes después de la división, el primero de los reyes de Israel, con una historia también espantosa.
Pero hubiera sido poco el cometer los mismos pecados, dice, también se casó con, y acá aparece otro personaje, Jezabel, hija de El-Baal, rey de los Sidonios. El-Baal, rey de los Sidonios. Y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. No recuerdo otro caso en el que de estos reyes que se va contando, tenemos que le haya dedicado semejante pasaje a la esposa del rey, pero que esta esposa del rey era Jezabel, y vamos a leer mucho acerca de ella. Así que era hija del rey de los Sidonios, al norte, sobre el Mediterráneo. Ya vamos a tener mapa en algún día de estos. ¿Qué hizo Jezabel? Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria. De manera que la señora del rey decidió que hubiera un templo a Baal y allí se fue para adorarlo. ¿Sí? Y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. Fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, me encanta el narrador, es muy bueno el narrador de esto. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Vamos a dejar ahí el capítulo 16, porque hay una indicación a otra parte en relación con la historia anterior, muy interesante, pero para llegar. 17. Comienzo con un conector. Ahora bien, ¿sí? Como diciendo, eso era la introducción. Presenté a Acab, presenté a Jezabel. Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab. Entonces acá ya tenemos todo un planteo. El profeta era de Galaad. Galaad está, otra vez voy a volver a decir a la derecha, en realidad es al este del río Jordán y al norte. Cuando fue la división de las tribus, esa era la última de todas. No se llamó Galaad, evidentemente Galaad era el nombre de la zona, de los antiguos pobladores. Pero, no me acuerdo, pero creo que era Rubén el que tuvo ahí al norte de todo. Eso era Galaad. Y Elías venía de ahí. Tisbe parece que no es muy claro de dónde era, no está en los mapas. Pero este hombre, miren que no dice nada que era profeta. Profeta es cuando habló, hasta ahora no dice el profeta, no. Fue a decirle a Acab, o sea, se enfrentaba al rey y le dice, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a un rey que tenía a su esposa haciéndole templo a Baal, de manera que la primera cosa que miramos es que Elías tenía coraje. Por supuesto que obedecía al Señor, pero tenía coraje. Y le plantea, tan cierto, es tan verdadero lo que voy a decir, como que vive el Señor, rey de Israel, y tu país, acá se llama Israel, el Señor, era terrible lo que le estaba diciendo. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia rápidamente y seguimos? Elías le estaba diciendo eso a Acab. Dios de Israel, a quien yo sirvo, mi nota al pie dice que en realidad la traducción perfecta es delante de quién estoy, porque así se presentaban los servidores de los reyes, diciendo delante de quién estoy. Pero la traducción, para que entendamos, a quien yo sirvo, está diciendo el Dios de Israel que yo sirvo, entonces acá estaba diciendo que era profeta, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. No lo está diciendo Elías de él, Dios, el Dios de Israel, está diciendo que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años. Saben que los comentaristas dicen que hay un paralelo que se hace entre Moisés y Elías. Moisés también hablaba en nombre del Señor, tenía contacto directo con el Señor,
Y acá no tenemos ninguna presentación diciendo este profeta, nada. Directamente, todo lo que pasó antes lo podemos sospechar, lo podemos deducir. Era un profeta que tenía tal relación con Dios que Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer. ¿Y cuánto más vamos a ver ahora? Entonces, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Esta es la explicación. Y así se explica, así se explicaba en ese momento. Le vino a él palabra del Señor. Moisés con el Señor tenía una relación fuera de serie, pero también a Elías le venía palabra del Señor. Y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. O sea, lo mandaba para el lado de su patria. Claro, él le había hablado a Acab. Acab estaba en Samaria, al oeste del Jordán, ¿sí? Yo con mis manos así al revés, no se entiende nada, pero bueno. Entonces, lo manda de nuevo a su tierra, digamos, cerca de su tierra, y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Los que tienen dudas de la sobrenaturalidad de Dios y las cosas que pasaban sobrenaturales en la palabra, así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Acá, porque era bueno para él, porque acá todo lo que pasa por detrás hay que deducirlo. Elías no dice que Elías salió corriendo temiendo la furia de Acab. Acab estaba totalmente posesionado por toda la posesión demoníaca de su esposa Jezabel. Pero entonces es el Señor el que lo liberó. El Señor le dijo: bueno, ahora te puse en el medio, en el escenario principal, ahora desaparece. Y ahora Dios le dice: yo te voy a dar de comer. Es tan impresionante esas escenas que podemos ver, que la palabra nos permite ver, de tierno cuidado del Señor a sus hijos fieles. Bien, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. No lo tuvo pan y agua. Y se me pasó por la cabeza así picarescamente diciendo: habrá sido choripán, pero me parece que no había tanto trabajo con la carne. No sé cómo le habrá llevado la carne al Señor, pero perfectamente alimentado con lo que él necesitaba, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué hizo? Se pasó ahí comiendo de arriba con lo que... Algún tiempo después, no tenemos ni idea de cuánto, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Era verdad lo que pasaba, era verdad, no había lluvia. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Yo ahí pensaba: estaría él orando y clamando: Señor, no me dejes sin comer, no me dejes sin los cuervos. Vino la palabra del Señor, y esto es lo que los cronistas quisieron poner, lo más importante, no los sentimientos, aunque vamos a ver que después también los sentimientos. La palabra, ¿qué mensaje le dio el Señor? Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Sarepta de Sidón era en la zona cercana al Mediterráneo, sobre el Mediterráneo. Era el lugar donde, si no me equivoco, de donde había venido de la tierra de Jezabel. Bueno, ¿para qué lo mandaba ahí? El Señor le dice: permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Ya habíamos llegado a un momento en el cual tenía sed. Mientras ella iba por agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Hay que tener hambre para pedir un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios,
este relato porque lo conocemos, porque sabemos cómo termina, pero no, acá lo importante no es lo que yo llamo el cuentito, eso que aparece en los libros para chicos y se les cuenta a los chicos. Acá es ver cómo se mueve la fe, cómo se mueve el Dios que le habla a uno. Esta mujer le dice, el Señor tu Dios, estaba en Sarepta, a lo mejor ya estaba influida por la cosa de los Baales de Jezabel, pero lo reconoció como profeta, porque le dice, tan cierto como que vive el Señor, eso para decir esto es así, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre por la sequía. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. Por si esta mujer tenía un poco dudosas sus creencias, así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Le explicó todo el asunto. Le dijo, el Señor es el que paró sin decírselo claramente, el Señor es el que detuvo la lluvia y el rocío. Pero si vos hacés lo que te estoy diciendo en el nombre del Señor, no va a faltar ni harina ni aceite. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. De manera que, ¿por qué el Señor cambió era más fácil darle la dieta diaria con los cuervos que haber llegado acá? Sin embargo, seguramente ahí había propósito para la viuda, que ya estaba dispuesta a morirse. Propósito, quién sabe para cuántos que iban a saber esta historia del aceite, del aceite y la harina para la viuda. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Qué duros son los reclamos de la gente cuando Dios no le da algo que consideran indispensable. Por supuesto que era... ¿Cómo se le acusó de decirle, pedile a tu Dios, que ya que no era el de ella, que resucite a mi hijo? No, le reclamó a Dios. Y a recordar su pecado, acá me hace acordar a Pedro, cuando la pesca milagrosa hizo que él dijera, soy un hombre pecador. Bueno, Elías dijo, dame a tu hijo. Yo no sé si Elías estaba preparado para eso, pero arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. Acá el reclamo lo hace Elías. ¿Qué están retratadas las actitudes de los humanos con respecto a Dios cuando algo falta, cuando en vez de pedirle con fe estamos como discutiendo con Dios? Hizo lo que se le ocurrió. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Eso era lo que tenía que haber hecho, clamar a Dios. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y se lo llevó a su cuarto, a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Se convirtió la mujer.
ahí está, ahí entendemos recién el propósito de Dios para haber dejado que Elías se alimentara con los cuervos y con el agua del arroyo y fuera a hacer una obra completa. Salvar a la vida física, salvar a la vida del hijo y que la mujer esta dejara posiblemente esa media creencia, mitad en Dios y mitad en los Baales, y reconociera lo que Dios había hecho con su vida y con la vida de su hijo. Capítulo 18. Después de un largo tiempo, en el tercer año, 3 años pasaron, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse a Acab. Lo veo hombre de decisión. Después hay momentos en los que duda, o no sé si duda, pero estaba acostumbrado a hablar con Dios también cuando le dijo, porque tenía que volver a presentarse a Acab después de 3 años sin agua. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. De manera que Acab tenía un servidor, administrador del palacio, que era creyente en el Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y beber. ¿Qué dato este? ¿Qué dato este? Este hombre, Abdías, que estaba trabajando para el Señor con peligro de que Jezabel le mandara a cortar la cabeza. Acab instruyó a Abdías y le dijo: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. No era para la gente el agua, era para los animales. Bien por Acab. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿este hombre conocía a Elías? Acá hay un trasfondo que no conocemos, ¿Elías era conocido o lo había visto cuando se acercó a decirle a Acab, al rey, que venía la sequía? Quizás ahí lo conoció. Ni idea. De todas maneras, Elías nos parece un profeta solitario, hasta ahora. Entonces, se postró en tierra delante del profeta y le dijo: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. Y acá aparece toda la humanidad de este servidor. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Bien, acá vamos conociendo la hilacha del rey Acab, aún con su servidor más fiel. Tan cierto que como vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Acá sabemos que Acab le quería agarrar del cuello a Elías. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, los hacía jurar que no lo habían encontrado. Bien, esto fue para informarle a Elías cómo lo estaba persiguiendo Acab. Acab había sido salvado cuando el Señor lo mandó al otro lado del Jordán y después apareció por Sarepta, en la otra punta junto al Mediterráneo. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Miren el pensamiento de este hombre. Ingenuo parece, no digo yo, parece ingenuo, pero a la vez sabía ese tema, que a veces el Espíritu del Señor llevaba a alguien de un lugar a otro. Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Lo conocía Acab. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud.
¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondía a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y le di de comer a beber. Acá tenemos la confirmación del relato anterior. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. ¿Cómo muestra esto? La situación en la cual se vivía al lado de este rey. Tal cual, el terror que hay frente a los tiranos, frente a los autoritarios. Elías le respondió: tan cierto que como vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. De manera que el profeta lo tranquilizó y bien. Elías le respondió, ahí está, le respondió. Entonces Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido, así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio, le preguntó. Interesante, porque ya tenemos varias facetas de Acab, pero todavía no lo vimos hablar. Vamos a ver qué le dice a Elías. ¿Eres tú el que está causando problemas a Israel? Bien, bien, a los cachetazos directamente. Ahora, interesante, porque le estaba dando autoridad al profeta de Dios. El que se había pasado a los Baales por la esposa, que seguramente era prepotente, pero la esposa que él se buscó, el que estaba dando un lugar a un templo a los Baales, reconocía que Elías era un profeta de Dios. Porque si no, ese hombre solitario que no se lo veía por ahí porque había estado escondido, no podía tener mucho poder. Pero en esa frase, eres tú el que está causando. Claro, era ese el que le había avisado el nombre del Señor. De manera que Acab tenía bien en claro que la sequía había sido un llamado de atención por parte del Señor. Vamos a ver la respuesta de Elías. No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. ¿Cómo sabía todo esto Elías? No había estado cerca de Samaria. De manera que el Señor, por eso esa comparación, esa similitud con Moisés, él sabía todo por parte del Señor. Entonces aquí podemos imaginar que hablaba con Dios y que Dios le mostraba todas las cosas de palacio que él no tenía forma de imaginar. Había vivido en el desierto y había estado en casa de una viuda muerta de hambre. Entonces lo desafía acá a que muestre toda la realidad religiosa que el rey Acab estaba manteniendo. 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Aserá se sentaban a la mesa de Jezabel. Debían ser varias mesas, ¿no? Una mesa sola para 850 me parece un poco más difícil, pero eran tan ricos esos reyes que tenían todas las riquezas, que habían venido desde Salomón, suponiendo que se las haya llevado al norte cuando se dividieron, por ahí, pero ellos tenían riqueza siempre. Acab convocó entonces en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo:
Este planteo de Elías es impresionante. Por favor, no digamos que conocemos toda esta historia, porque lo que conocemos es el cuentito, ¿eh? Pero al leerlo en voz alta y al estar mirando parte por parte cada uno de los detalles, Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? El pueblo de Israel no se había enfrentado ante el rey totalmente idólatra que tenía. Pero bueno, esto no lo podemos leer ahora, tenemos que seguir mañana porque se nos acabó el tiempo y vamos a ver mañana la gran escena, la más grandiosa, después de los 10 mandamientos, la más grandiosa, pero la vamos a ver con profundidad, mirando a cada uno de sus participantes. Gracias a Dios por la palabra, seguimos orando con este pueblo que está clamando con fe al Señor y seguiremos abriendo la Biblia. Que Dios nos bendiga, seguimos juntos todo el tiempo. Hasta mañana.